Paso a mencionar algunas cosas dignas de consideración en relación a su profesión cristiana o su ingreso a la iglesia. Ahora vamos a ver, hermanos, en cuanto cuándo podemos ingresar a la iglesia a un nuevo convertido. En otras palabras, ¿cuándo lo recibimos como miembro de la iglesia? Sí, ya hizo la profesión de ser cristiano, ya se arrepintió, ya vino a Cristo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue adelante con él? ¿Ya es miembro de la iglesia o no? Entonces, normalmente lo que queremos ver es si realmente se salvó. Y eso toma tiempo. Toma tiempo, cuando menos para saber si realmente está viviendo la vida cristiana en él. No solo eso, saber sobre qué fue lo que creyó que lo salvó. ¿Por qué cree él que ya es salvo? Eso es lo que queremos saber para que sea parte de la iglesia, para que sea parte de la reunión de oración y que pueda orar junto con los otros hermanos y que no contriste al Espíritu Santo. Los jóvenes convertidos deben ofrecerse ordinariamente para la admisión a alguna iglesia de Cristo inmediatamente. O sea, deben ponerse para que la iglesia lo reciba inmediatamente. Cuando digo inmediatamente, me refiero a que deben hacerlo en la primera oportunidad que tengan. No deberían esperar. Si comienzan en el cristianismo esperando, lo más probable es que siempre estén esperando y nunca hagan nada importante. O sea que inmediatamente cuando se salvó y que él tiene evidencia de salvación, hay que aceptarlo, incluirlo a la iglesia. Yo me acuerdo que este, cuando alguien venía a mí con esa esperanza, yo lo admitía. En algunos casos, yo tenía dudas, pero no se las expresaba, porque muchas veces no tenía evidencias. Entonces, sin embargo, yo les daba todo el apoyo, este, como si fueran cristianos, y si era verdadero cristiano, el verdadero carácter iba a salir. Este, y si no lo era, saldría también. Y entonces era el momento donde ya con evidencias se le podían abordar. Entonces, pero está basado mucho en cuál es la esperanza que él tiene de que por qué lo salvó Cristo. Si se les enseña a esperar bajo convicción antes de entregarse a Cristo, o si se les enseña a esperar después de la conversión, antes de entregarse públicamente a Dios, uniéndose a la iglesia, probablemente irán cojeando y tropezando a lo largo de la vida. O sea, cuando alguien está bajo convicción, ¿qué es esto? Es que hay algo en su vida que se está resistiendo. Por eso está la convicción. Sabe que es pecador, pero hay algo que no está decidido a hacer. Y si yo estoy diciendo, bueno, espérate tantito ahí, no. Ahorita mismo dejas eso, lo cual estás resistiendo. Ahorita mismo abandonas esa resistencia y te entregas a Cristo. No lo vamos a dejar esperar. Hoy mismo queremos que se entregue. Lo mismo, si alguien ya tiene evidencia de salvación o tiene esperanza de salvación, inmediatamente hay que unirlo a la iglesia. Porque si se le deja fuera, quizás tu duda lo va a hacer que dude a él. ¿Por qué el hermano no me deja entrar a la reunión de oración? ¿Por qué cree que todavía no soy cristiano? Entonces, donde no había duda, se puede crear una duda.
Y lo que dice, irán cojeando y tropezando a lo largo de la vida. Muchos empiezan a, a pensarse en sí mismos, a un tipo de retroinspección interior dentro, como si fuera algo que no estuviera bien en él. Entonces, y entran dudas que antes no había. Entonces, por eso es importante tratar con ellos con honestidad. Acuérdense, nosotros podemos cometer errores. Nosotros no somos Dios. Entonces, si la persona te da testimonio que él tiene esperanza de salvación, es lo que te está diciendo. Y mientras no tengamos pruebas de lo contrario, creemos a lo que le está diciendo. Si sucede que no, va a salir. Y cuando salga, habrá evidencia. Pero mientras no salga, entonces se cree que Dios ha hecho la obra en él y lo ha salvado. Lo primero que siempre se les debe enseñar es nunca esperar donde Dios ha señalado que está su deber. Nunca esperar donde Dios ha señalado que está su deber. Si está bajo convicción, no esperes a agarrar más convicción. Hoy mismo, quita tu resistencia y entrégate a Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que hoy mismo tienes que dejar de ofender a Dios y creer en Jesucristo. No hay que esperar más. Hay que llevarlo ya y que Él quite su resistencia a Dios. Lo mismo. Ya se convirtió. No hay que esperar más. Hay que unirlo con los santos. Hay que unirlo a la iglesia. Inmediatamente que empiece a trabajar con la iglesia y a estar en la iglesia. Profesamos haber abandonado el sistema de espera. Llevémoslo a cabo y seamos coherentes. O sea que no vamos a esperar hasta que lo veamos andar caminando sobre las aguas o etcétera, sino lo vamos a creer lo que Dios ha hecho la obra en él, como, como él dice que Dios lo hizo en él. Si bien digo que es el deber de los jóvenes convertidos ofrecerse a la iglesia de inmediato, no digo que deban ser recibidos de inmediato en todos los casos, pero la iglesia puede y tiene el derecho indudable de asumir la responsabilidad de recibirlos de inmediato o no. O sea, cuando nosotros recibimos a alguien y la persona nos dice que ya es salva y nosotros le introducimos, corremos el riesgo de que a lo mejor no lo era. Yo lo corrí y ese era cuando venían personas que decían que era salva. ¿Qué pasó? Simplemente ahora tuve evidencias de que no era salva. Tuve con cómo comprobarle a la persona que no era salva. La persona también se convenció que no era salva. Y después se fue llevado a la salvación correctamente. ¿Cuál fue el hecho? De que, bueno, la persona pudiera haber puesto en riesgo el rebaño siendo la persona no salva. En el caso donde pasó conmigo, nunca puso en riesgo el rebaño ni nada. No pasó a mayores. De que puede pasar a mayores, sí puede pasar a mayores. Hay falsos personas que se convierten a Cristo, que vienen ahí y luego quieren obtener ganancia de los hermanos que están ahí adentro, que se meten aquí, son como lobos rapaces que dicen que ya los salvó Dios, se meten dentro de la iglesia, empiezan a pedir préstamos de los otros hermanos porque necesita ayuda, los hermanos, como creen que él es hermano, empiezan a prestar el dinero y después simplemente huye de ahí y dejó a todas las personas en nada. Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder. Ahí se está poniendo en riesgo el rebaño por haber admitido a una persona que primero no vimos un fruto en cuanto a su salvación. Eso con una instrucción nueva, se puede corregir todo eso. Cuando llega una persona nueva, no hay préstamos entre los hermanos por lo pronto, porque no sabemos todavía el carácter de la persona. No tenemos razones para desconfiar,
pero tampoco tenemos razones para confiar. Entonces simplemente queremos verlo crecer en Cristo y que Él pueda sobrellevar todo eso en su nueva vida en Cristo. Y es todo. Entonces, como digo, hay riesgo en resumirlo y la iglesia asume esta responsabilidad de recibirlos de inmediato o no. Si la iglesia no está satisfecha en el caso, tiene el poder de hacerle esperar a los postulantes hasta que pueden hacer averiguaciones o de cualquier otra forma obtener satisfacción acerca de su carácter y sinceridad. Estamos hablando de casos donde la persona ha tenido una vida escandalosa y que después puede afectar a todos los demás. ¿Qué queremos? Que el hombre que tenía dos mujeres viva solamente con una y que no está con las dos. Queremos ver eso, que el borracho ya no está siendo un borracho, que el drogadicto ya no está siendo un drogadicto. Y así, personas que tuvieron un carácter escandaloso, queremos ver ese fruto que realmente esté un fruto cristiano y sincero. Y eso es lo que a veces nos detiene. En esos casos, en casos donde no hay eso, no hay necesidad de hacer todo eso. Porque la vida de la persona nunca tuvo un carácter escandaloso y entonces no pone en riesgo la pureza de la iglesia. O sea, en otras palabras, de que ahí vayan hipócritas, no porque todos viven conforme a las enseñanzas de Cristo. Esto es más necesario en las grandes ciudades que en el campo, porque la iglesia es propensa a recibir muchas solicitudes de personas que son completos extraños, siendo necesario hacer algunas investigaciones antes de admitirlos a la comunión. O sea, vean el caso, hermanos, de alguien que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sucede muy común. Una persona está casada allá en México, tiene su familia y sus hijos allá en México y tiene todo en México. Esa persona ya está casada, pero viene acá y empieza a hacer su vida también acá. Empieza a ir a la iglesia y estando ahí en la iglesia, conoce a una hermanita, lo reciben como salvos a los dos. Ay, con esa hermanita se quiere casar y ya está en bigamia. Ya está casado aquí en Estados Unidos y está casado allá en México. ¿Qué es lo que se debió haber pasado antes? Espérame tantito. Vamos a ver con esta persona primero. Oye, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuál es el lugar donde vienes? A eso es lo que se refiere a que son completos extraños, porque vienen de otro país. Ah, ¿tienes familia allá? Sí. ¿Tienes padre y madre? Sí. ¿Tienes hijos e hijas? Pues sí. ¿Tienes esposa? Pues sí. ¿Le estás mandando dinero a tu esposa? Sí. No te puedes casar aquí. No puedes estar en bigamia. Tan sencillo como eso. A eso se está refiriendo. A este tipo de personas que aparentemente se convirtieron acá y están sirviendo y quieren servir a Cristo, pero dejaron a alguien, familias, en otro lugar y ahora quieren comenzar esta familia y como decir, borrón y cuenta nueva. Ya aquella familia ya es borrón, ya se me olvido de ellas y empiezo a hacer mi vida con esta nueva persona aquí en este país. No, hermanos, no se puede hacer eso. A eso a lo que se refiere que es necesario algunas investigaciones antes de admitirlos a la comunión. A eso es lo que está refiriendo. No es que no queramos recibir a los nuevos convertidos, es que queremos verificar realmente que las cosas se están haciendo correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Pero si la iglesia considera necesario posponer a un solicitante, la responsabilidad no es del solicitante, ¿no es cierto? La responsabilidad es de la iglesia. ¿Por qué no lo quieres recibir todavía como miembro? Bueno, yo quiero saber esa persona, si de dónde viene, quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son sus hijos,
dónde creció, tiene familia, tiene alguna otra esposa, tiene hijos, etcétera. Antes, y asumo esa responsabilidad hasta que yo vea todo eso. Por eso es importante que el pastor hable con las almas y sepa realmente todo lo que pasó. A ver, dame tu testimonio. Muchas veces simplemente dice, dame tu testimonio. ¿Cómo fue que tú creciste? ¿En dónde creciste? Y ahí es donde pueden salir todo ese tipo de cosas, de que quizás dejó a una familia allá y ahora quiere venirse aquí con otra familia. Entonces, ese tipo de cosas suceden muy en común, al menos acá en Estados Unidos, suceden muchos aquí. Que cuando están acá, como que se les olvida que dejaron una familia allá en México, que dejaron hijos allá en México. Y después, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando la familia de acá en México, la esposa, quiere hablar por teléfono con las personas que están allá en México, se molestan allá. ¿Por qué? ¿Por qué se molesta la persona en recibir las llamadas de la esposa que está en México? Porque él quiere hacerse la idea de que ya es borrón y cuenta nueva, de que ya no existe el pasado. Pero cuando le llama a su esposa, le está recordando, no, sí existo, aquí estoy todavía. Y eso lo causa molestia, porque él está haciendo ya una nueva vida con otra mujer en Estados Unidos y está yendo a la iglesia y él cree que ya las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. No, eso no es hecho nuevo, porque estás dejando a esta mujer y estás en bigamia, estás en pecado y delante de Dios. Entonces es lo que lo recuerda todo eso y ese es el gran problema que a veces existe. Y esa es la razón por la cual la iglesia asume esa responsabilidad, porque se quieren hacer las cosas bien y llegar hasta el fondo de todas las cosas. Él no ha postergado la obediencia al mandamiento moribundo de Cristo y así no ha ahuyentado al espíritu y por lo tanto no puede ser esencialmente perjudicado si es fiel en otros aspectos. ¿Sí? La persona que está pidiendo puede seguir viniendo a la iglesia, no como miembro, para que siga escuchando la palabra, pero nada le estorba que siga obediente a Cristo, que sea obediente a Él, que viva para Él, hasta que se hagan las investigaciones pertinentes para saber cómo está esa persona. Mientras que si hubiera descuidado el deber voluntariamente, pronto caerá en tinieblas y es muy probable que se deslizará de nuevo. O sea, si la persona hubiera descuidado obedecer a Dios, entonces eso es lo que lo va a hacer que caiga en tinieblas. Simplemente cada persona nuevo convertido le dice, puede seguir viniendo a la iglesia y puede seguir alabando y empieza a hacer el bien. Sin embargo, queremos saber un poco más de esto. Y una vez que se verifica todo lo demás, la persona puede ser libre para seguir obedeciendo a Cristo y en todo. Pero si se encuentra, oye, dejaste una familia ya, dejaste todo esto, entonces, sí, pues sí, sí tengo una familia, sí, sí tengo una esposa, sí, sí tengo hijos, ok. ¿Y entonces qué deberías de hacer? No, pues regresar con mi familia, regresar allá, ok, regresa para allá. Es lo que se debe hacer, porque el mismo Dios que bendice en Estados Unidos es el mismo Dios que bendice en México y en Guatemala y en Nicaragua y en cualquier otro país. O sea, las cosas materiales no son tan importantes como el espiritual. Y es importante que ese evangelio que lo agarraron en un país, se lo lleven a su familia y a sus hijos, en vez de estarles nomás enviando dinero y no dándoles el evangelio. Si no hay una razón particular para el retraso, normalmente la iglesia debería recibirlos cuando se postulen. Si están suficientemente instruidos en el tema del cristianismo para saber lo que están haciendo, y si su carácter general es tal que se les puede confiar su sinceridad y honestidad al hacer una profesión, no veo por qué deberían retrasarse. Déjame explicar esta parte. O sea, si no hay una razón particular para el retraso, o sea, si no hay algo por el cual yo quiera saber por qué, si esta persona es cristiana o no. Dice, normalmente los debería recibir cuando se postulen. O sea, cuando él quiera ser miembro de la iglesia, hay que recibirlos.
Uno, si están suficientemente instruidos en el tema del cristianismo para saber lo que están haciendo. O sea que cuando están siendo parte de la iglesia, están haciendo parte de vivir para Dios, de servir a Dios, de evangelizar, de ofrendar, de ver por los hermanos, de tratar de ganar almas. En otras palabras, que sepa a lo que va cuando se une a la iglesia. Y su carácter general, esto es su vida, se puede confiar que es sincero y es honesto. O sea, que su vida muestra que realmente se apartó del pecado y está haciendo el bien para Dios y vive para Dios, y que lo que él ha expresado es honesto y sincero. Cuando hay todo esto, entonces no hay razón por la cual debiera retrasarse, porque tenemos que su vida es una vida cristiana, es honesto, es sincero, conoce la razón por la cual se convirtió a Cristo, sabe lo que es unirse a la iglesia y lo que implica estar dentro de la iglesia. Si tiene todo eso, no hay razón para ver un retraso. Donde no sabe eso, no, pues es que me gusta venir aquí a la iglesia porque después de los cultos hay comida. Pues entonces realmente no va por Cristo, va por la comida, va porque le dan un lonche, le dan una torta, le dan un tamal, le dan algo que comer, y eso es lo que lo lleva a Cristo. No es Cristo el que lo está llevando. Es más, no hay razón, no conoce nada del cristianismo, pero sí sabe que dan comida y van por la comida. Entonces muchos hay eso. Entonces, por eso es que se necesita hablar con toda persona que se acaba de convertir, qué es lo que lo mueve a quererse unir a la iglesia de Cristo. Pero si hay razones suficientes desde el punto de vista de la iglesia para hacerlos esperar un tiempo razonable, que lo hagan bajo su responsabilidad ante Jesucristo. ¿Sí? Porque su responsabilidad ante Jesucristo es, Señor, tú dijiste que la iglesia debe de ser santa, sin mancha y sin arruga. Y yo tengo esa responsabilidad como pastor de la iglesia de presentarte a ti una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esto, Dios, hay esta persona que quiere formar parte de la iglesia. Él dice que se salvó, pero hay algo que no. Yo quiero estar seguro de que estoy trayendo algo, una oveja para ti y no entregarte algo con defecto. Y esto se asume esa responsabilidad y la persona es sincera en su investigación para ver si realmente esa persona se convirtió o no se convirtió. Deberían, sin embargo, recordar cuál es la responsabilidad que asumen y que si mantienen a aquellos que deben estar en la iglesia fuera de ella, pecan y entristecen al Espíritu Santo. En otras palabras, que si tienes a alguien fuera basado en nada, simplemente por un yo siento que todavía no está salvo. Ok, ese es un sentimiento. Dame acciones, dame hechos. ¿Qué es? ¿Cuáles son los hechos que te hace pensar que esa persona no está salva? Entonces, vamos a buscar razones claras y hechos claros y no solamente sentimientos de por qué una persona está salva o no está salva. Entonces, a eso es lo que hay que irnos. No por percepciones, no por sentimientos, sino en hechos y en verdad. Eso es lo que buscamos saber. Uno, por la responsabilidad que tenemos con esa alma. Porque tenemos que, si hay hechos y en verdad que la persona no está haciendo, tenemos que decirle a la persona, es que tú no has sido obediente en esto. Y tenemos que mostrárselo. Y dos, por la iglesia, porque no queremos traer a alguien que vaya a manchar a la iglesia de Cristo. Entonces, por eso es que lo hacemos. Eso es lo que nos lleva a eso. Pero si, no tener una razón y no tener hechos y dejarlo allá afuera, realmente pecamos y entristecemos al Espíritu Santo de Dios.
Es imposible establecer reglas particulares sobre este tema, aplicables a todos los casos, y así es. Es imposible. No podemos decirle, bueno, todos los que digan que aceptan a Cristo o que creen en Cristo los voy a aceptar como cristianos. No puedo hacer eso. Necesito verificar cada uno a ver quién realmente se salvó y quién no. Por eso dice ahí en Proverbios que debemos ser diligentes en conocer el estado de las ovejas y mirar bien por los rebaños para saber quién sí es y quién no es. Acuérdense que en el día del juicio, Cristo va a separar las ovejas de los cabritos. Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Mateo 25, que cuando llegue ese día, en el día del juicio, entonces que Él va a separar a los unos de los otros. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí ya está asumiendo que los pastores apartan las ovejas de los cabritos. Esa es la labor del pastor. Cristo va a hacer lo mismo, pero allá en el cielo. Imagínate que un pastor no esté cumpliendo esta función de apartar las ovejas de los cabritos, sino que los junta a todos. Cuando llegue el día del juicio, ¿qué va a suceder? Cristo lo va a apartar, pero esos cabritos que estaban ahí se van a vengar de su pastor. ¿Por qué tú me juntaste con las ovejas cuando yo todavía era un cabrito? Quizás si yo me hubieras dicho, eres un cabrito y necesitas convertirte, me hubieras salvado y cuando llegara aquí sería con las ovejas. Pero por causa que no lo hizo el pastor, ya es muy tarde para hacerlo ahora. Esa persona va a ser condenada. Por eso es importante que el pastor aparte las ovejas de los cabritos y decirle a los cabritos, tú sigues siendo un cabrito por esto, esto y esto otro. Y donde no se ve evidencias de que sea un cabrito, sino que sea una oveja de Cristo, hay que juntarla con las ovejas. Hay una gran variedad de razones que pueden justificar mantener a las personas en espera, o sea, en espera para ver si realmente ya son salvas. De manera que no se pueden alcanzar todas las reglas generales. Y sí, o sea, cada persona es individual y dependiendo de cada caso individual es como vamos a nosotros a actuar. Nuestra práctica en esta iglesia es por proponer a las personas durante un mes después que se postulan antes de que sean recibidas en plena comunión. O sea, en este caso, en esa iglesia, daban un mes para investigar que realmente la persona daba signos de salvación, de una vida entregada a Cristo, de que quizás no tuviera dos, tres familias por ahí, etcétera. Daba ese tiempo para saber si eran salvas o no eran salvas. No es solamente se les tienen fuera, no, se les tiene fuera porque quieren hablar con él para investigar realmente ver una verdadera salvación en él. La razón de esto es que la sesión tenga la oportunidad de investigar acerca de los individuos que se ofrecen, ya que muchos de ellos son forasteros. Esa es la razón. Investigar acerca de cada uno de los que se ofrecen para ser miembros de la iglesia, porque muchos son extranjeros, no son locales. Pero en el campo, esto es en lo rural, en lugares chiquitos, en pueblitos, donde hay congregaciones regulares y todas las personas han sido instruidas en las doctrinas cristianas desde su juventud y donde todo el mundo es conocido perfectamente, se conocen. El caso es diferente.
Y ordinariamente no veo por qué las personas de buen carácter no deben ser admitidas de inmediato. Tampoco. No hay razón para eso. Sobre todo porque ya se conocen, saben cómo viven. Todo está ahí. Inmediatamente debieran ser recibidas. ¿Por qué? Porque hay más cercanía unos con otros para verse unos con otros. Han crecido en las doctrinas cristianas desde la juventud, conocen a las personas, saben cómo viven, saben el buen carácter. Esas debieran ser admitidas inmediatamente a la iglesia, porque se está viendo la vida de la persona, que hay fruto, que hay testimonio. Inmediatamente hay que recibirlas como miembros de la iglesia. Si una persona no ha sido un borracho o de otra manera de mal carácter, debe ser admitida de inmediato, tan pronto como pueda dar una explicación racional y satisfactoria de la esperanza que hay en él. Eso es lo que uno busca, que hay una explicación racional y satisfactoria de la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza de que ya te salvó Cristo? ¿Qué es? ¿En qué creíste? Queremos saber eso. Queremos saber si ya esa vida ha sido cambiada. Y en el caso donde hay unas personas que son adictas, ya sea a las drogas o al alcohol, queremos ver ese fruto, que realmente la persona ya hizo un cambio completo. Esa es evidentemente la manera en que los apóstoles lo hicieron. O sea, así lo hicieron los apóstoles. Y aún podemos ver si en alguna manera que cometieron errores, pero yo no le llamaría errores. Simplemente que no son dioses para saber quién es y quién no era salvo. No hay la menor evidencia en el Nuevo Testamento de que alguna vez hayan postergado a una persona que quisiera ser bautizada y unirse a la iglesia. Ni el etíope, hermanos. El etíope vio agua y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Simplemente le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, esa era la condición, que si cree de todo corazón de que Jesús es el Señor, bien podía. Esa era la condición que le estaba poniendo ahí Felipe para que esa persona pudiera ser bautizada. ¿Y qué pasó? Lo bautizó ahí. Entonces, ¿qué contestó el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa era la esperanza de salvación de él. ¿Cuál era su esperanza? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando dijo esas palabras, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Ahora, vean el caso anterior. Sé que esto no satisface a algunas personas porque creen que el caso es diferente, pero yo no lo veo así. Dicen que los apóstoles estaban inspirados. Eso es cierto, pero no se sigue que estuvieran inspirados para leer los caracteres de las personas. Se sí eran inspirados por Dios, eran apóstoles, pero no sabían qué había en la persona, de modo que pudieran evitar cometer errores en este asunto. Por otro lado, sabemos que no estaban inspirados de esa manera, porque sabemos que cometieron errores, igual que los ministros pueden hacer ahora, y por lo tanto no es cierto que su condición de hombres inspirados altera el caso en este punto. Y vemos este caso. Se suponía que Simón el mago era cristiano y fue bautizado y admitido la comunión y permaneció en buena posición hasta que intentó comprar el Espíritu Santo con dinero. Ven el caso de Simón el mago. Dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Vemos tres cosas. Número, creyó en el Señor Jesucristo. Número dos, confirmó su creer bautizándose. Y número tres, estaba siempre con Felipe. Es lo que es un discipulado.
El mismo Felipe que después bautizó al etíope. Hasta que llegaron los apóstoles y quiso intentar comprar el Espíritu Santo, afloró lo que había en el corazón. Antes no sabíamos lo que había en el corazón. Parecía que era un verdadero cristiano. Pero cuando intentó hacer esto, ya salió lo que había en el corazón. Y ya salió que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad que estaba. Que todavía no ha sido perdonado. Que todavía no era salvo. Pero si vemos este caso, fue admitido inmediatamente. Pero estos tipos de cosas nos hace ver lo que había en el corazón y ya. Entonces, nosotros no somos dioses. Felipe no era Dios, ni Pedro tampoco era Dios. Simplemente somos seres humanos, pero si hay algo que la persona no está bien, solamente falta las circunstancias donde aflore lo que realmente está en el corazón. Pero por estos malos frutos, no vamos a evitarle que a los buenos frutos no los recibamos en la comunión con Cristo. En otras palabras, no por los Simón el mago vamos a evitar que otras personas vengan, no los aceptemos. No, es que no vaya a pasar como el Simón el mago, que no era cristiano y después vaya así. Sí, por culpa de él vamos a evitarle a muchos. No vamos a actuar así. Simplemente, si de entre ellos se cuela alguno, va a aflorar cuando vengan las circunstancias y sepamos, y la persona saque lo que hay dentro de su corazón. Los apóstoles solían admitir a los conversos del paganismo inmediatamente y sin demora. Inmediatamente. Si podían recibir a personas que tal vez nunca habían oído más que un sermón del Evangelio y nunca habían tenido una Biblia ni asistido a una clase bíblica en sus vidas. Ciertamente no hay que alarmarse si una iglesia considera apropiado recibir a personas de buen carácter, o sea, que hayan cambiado su vida, que han tenido a la Biblia toda su vida y han sido formadas en la escuela dominical y han estado bajo la predicación del Evangelio y por lo tanto pueden asumirse que entienden lo que están haciendo y profesan lo que sienten. Claro que sí. Si han sido criadas en el cristianismo, en las doctrinas cristianas, en la escuela dominical, hay un buen carácter, ha cambiado la vida, han estado bajo la predicación del evangelio y cuando ellos dicen que los salvó Dios, podemos creerles de que realmente lo que profesan es lo que sienten y que son salvas. ¿Que puede cometerse en errores? Claro, puede haber personas que se cometen errores. Pero hermanos, la mayoría estará bien y solamente una minoría, como el caso de Simón el Mago, estará mal. Pero la iglesia siempre actuó admitiendo a los conversos del paganismo inmediatamente y sin demora. Sé que se puede decir que las personas que profesan ahora el cristianismo no están obligadas a hacer sacrificios como los primeros creyentes. Y en consecuencia la gente puede estar más dispuesta a fingir. ¿A qué se refiere esto? Que los primeros creyentes sufrían mucha persecución. ¿Y a qué se refiere con los sacrificios? Que muchos de ellos había que matarlos. Entonces ahí se sabía a ciencia cierta quién era verdadero cristiano y quién no era verdadero cristiano. Porque o los quemaban, o los torturaban, o le hacían toda clase o los mataban. Entonces, si negaban a Cristo, salvaban sus almas, pues salvaban sus vidas. Pero si no negaban a Cristo, iban a sufrir mucho. Entonces los iban a matar, los iban a torturar, les iban a hacer daño a sus familias. Entonces tenían que tener una fe muy firme y cuando ellos eran sacrificados, aserrados, muertos, entonces, sin negar a Cristo, se veía que realmente eran verdaderos cristianos. Hoy no existe eso. Entonces,
es la gente puede estar más dispuesta a fingir una fe que realmente no está, porque no se ha puesto a prueba. Y en cierto modo, eso es cierto. ¿Qué es cierto? Que se pueda fingir el cristianismo. Pero, por otro lado, debe recordarse que con las instrucciones que tienen sobre el tema del cristianismo, no es tan fácil que se autoengañen como los que se convirtieron sin las ventajas previas de una educación cristiana. Esto es, hoy tenemos, en aquel tiempo no existía toda una Biblia completa. Existía el Antiguo Testamento, pero no estaba el acceso a toda la gente. Pero el Nuevo Testamento no estuvo completo sino hasta como el año de 190 después de Cristo, cuando ya estaba todo el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la ventaja de tener todo el día de hoy. Y por medio de esto podemos nosotros saber cuáles son las evidencias de salvación de una persona o y cuáles son las evidencias de que no ha sido salvado. Porque ya vienen aquí en las epístolas. De hecho, la primera epístola de Juan está realmente nomás enfocada para decirte quién es cristiano y quién no es cristiano, quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Es como si fuera un manual para un pastor para que sepa quién ya se salvó y quién no se ha salvado. Es lo que es la primera epístola de Juan. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja. Ellos no tenían en ese entonces la primera epístola de Juan. Ni Pedro la tenía, ni Felipe la tenía, ni todos ellos la tenían, porque fue como casi una de las últimas epístolas que se escribió. Se escribió en el año 90, la primera epístola de Juan, casi al final. Entonces, no tenía las ventajas que tenemos ahora de una educación cristiana que nos hable claramente quién es un cristiano y quién no lo es. Nosotros ya sí lo tenemos el día de hoy. Pueden sentir una fuerte tentación de engañar a otros, pero insisto en que con las instrucciones que han recibido, los convertidos de estos grandes avivamientos no son ni la mitad de propensos a engañarse a sí mismos y abrazar una falsa esperanza como lo eran en los días de los apóstoles. Claro, porque ahora tenemos, como les digo, muchas armas, mucha palabra de Dios para saber quién es salvo y quién no es salvo. Por ejemplo, ahí en Romanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué te está diciendo ahí? Que el que es cristiano ya crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Y es lo que buscamos. Si la persona ya ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que buscamos? Que si esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo o no. Que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, ¿qué buscamos? Que ya no practica el pecado, etcétera. Así hay muchas cosas de la palabra que ya están escritas que nos dice cómo poder nosotros saber quién ya es un cristiano y quién no es un cristiano. Cosas que no estaban disponibles en aquel tiempo en los días de los apóstoles. Y sobre esta base, creo que esas iglesias que son fieles en tratar con los jóvenes convertidos y que habitualmente exhiben el poder del cristianismo, no es probable que reciban tantas personas no convertidas como los apóstoles lo hicieron. Y así es. O sea, sobre la base de que ahora tenemos mucho material para saber y que reciben el poder del cristianismo, entonces es fácil admitirlos porque tenemos más elementos para recibirlos. Este, que lo que los apóstoles recibieron. Los apóstoles recibieron mucha gente, cantidad de gente. Imagínense, en una ocasión se recibieron 5,000. Nosotros no tenemos 5,000 que revisar. Después en otro lugar se convirtieron 3,000. Y así había mucha gente que se convertía. Entonces, para estar revisando a todos ellos, y cuando no tenían todo este manual, era muy difícil, hermanos. Era mucho, muy difícil. Sin embargo, ellos lo recibieron. Que después
vemos, por ejemplo, las epístolas. ¿Qué son las epístolas? Corrigiendo errores que había en la iglesia. Eso es lo que está haciendo. Por ejemplo, en Primera de Corintios estaban ufanados de que una de las personas que estaban ahí estaba en incesto. Imagínense. Entonces, ¿qué está haciendo? Corrigiendo eso. Por eso le escriben, le dicen, oye, oigo estos. Y estáis envanecidos con esto. Entonces está corrigiendo que eso es un pecado y que eso no debe estar dentro de la iglesia. Entonces, por eso son las epístolas. Porque había gente que no estaban convertidas y estaban haciendo cosas que no eran conforme al cristianismo. Entonces empezaron a corregir lo deficiente que había en cada lugar. Es importante que las iglesias actúen con prudencia en este punto. Se han hecho grandes males al practicar el mantener a las personas fuera de la iglesia por mucho tiempo para ver si eran cristianas. Esto es casi tan absurdo como sería lanzar a un niño pequeño a la calle para ver si vivirá, para decir, si vive y promete ser un niño saludable, nos encargaremos de él. Cuando justo en ese momento necesita ser cuidado y atendido, en el momento en que la balanza se está inclinando, ya sea que viva o muera. Eso es lo que se está haciendo. Dejar a un niño allá afuera a ver si vive. Y si vive, entonces sí lo agarramos. Es lo que se hace cuando se tiene una persona que se ha convertido y no tenemos razones para no admitirlo a la comunión con los hermanos, dejarlo fuera. Es como un niño recién nacido tirándolo a la calle. ¿Es este el modo de tratar a los jóvenes convertidos? ¿Debe la iglesia arrojar a sus hijos recién nacidos a los vientos y decir, si viven ahí, déjenlos crecer, pero si mueren, deberían morir? No tengo duda de que miles de convertidos, como resultado de este tratamiento, han pasado toda su vida y nunca se han unido a ninguna iglesia, sino que han languidecido, lleno de dudas, temores y oscuridad. Y de esta manera han pasado sus días y han ido a la tumba sin las comodidades o la utilidad que podían haber disfrutado, simplemente porque la iglesia en su necedad los ha dejado esperando fuera del recinto para ver si crecerían y prosperarían sin aquellas ordenanzas que Jesucristo estableció particularmente para su beneficio. Y mucho sucede de esto, hermanos, en el contexto en que está hablando aquí, es que muchos creían en la predestinación. Bueno, si eres salvo, como quiera Dios lo va a salvar. Y si no es salvo, como quiera Dios no lo iba a salvar. Y entonces, por eso los dejaban fuera. Porque según ellos, este pensamiento, si eran salvos, como quiera Dios los iba a salvar. Y si no eran salvos, como quiera Dios no los iba a salvar. Entonces, eso es el contexto que hay detrás de todo eso, y por eso dejaban a muchas personas fuera de la iglesia. Jesucristo dice a su iglesia, aquí, tomen estas ovejas, aliméntenlas, abríguenlas, cuídenlas y protégelas. Pero ¿qué hace la iglesia? Las lanza solas a las frías montañas, entre las bestias salvajes, para que mueran de hambre o perezcan, para ver si están vivas o no. Todo este sistema es antiescritural. No viene en la Biblia. No hay un respaldo en la Biblia para actuar de esa manera. ¿Acaso Jesucristo mandó a sus iglesias a hacer eso? ¿Acaso el Dios de Abraham enseñó semejante doctrina con relación a los hijos de Abraham? Nunca. Él nunca nos enseñó a tratar a los jóvenes convertidos de manera tan bárbara. Es la mejor manera para hacerlos dudosos si son realmente convertidos. Eso es porque la duda que tú tienes se la pasas a la persona. La forma de llevarlos a las dudas y a la oscuridad es mantenerlos alejados de la iglesia, de su compañerismo y ordenanzas. Así es como los haces dudar.
He entendido que hay una iglesia no muy lejos de aquí que ha aprobado una resolución de no admitir a ningún joven converso hasta que haya tenido una esperanza durante al menos 6 meses. O sea, 6 meses sin admitirlo a la iglesia. Es que aquí la regla es que no aceptamos a nadie, nuevos convertidos, hasta que estén 6 meses fuera. Y en esos 6 meses, sin que venga a la iglesia, vamos a ver si está vivo o no. ¿De dónde sacaron tal regla? No de la Biblia, ni del ejemplo de las primeras iglesias. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron de ellos mismos, hermanos. Ellos solo inventaron eso y lo establecieron de esa manera. Este, eh, es muy importante, hermanos, que cuando se trate con nuevos convertidos, simplemente veamos la esperanza que ha pasado en él y de qué lo salvó Cristo. Cristo nos salva del pecado. Bueno, si nos salvó del pecado y tiene la esperanza para a Cristo y hemos examinado lo suficiente, debemos de ser admitidos. Al